y vamos a hacer un poco bilingüe hoy. ¿Cómo le gusta la pizarra nueva? Yeah. Fancy. Fancy. Wheels, you got everything. Mira esto, mira esto. You got new wheels. ¿Toca? The wheels got locked. El Cadillac de la pizarra. Yeah, it's too locked. It's locked it. You got a little Cadillac whiteboard. Esta es una bimbo. Iba a ser fiesta. Hoy lo que vamos a hacer en forma de estudio, y tal vez es un comienzo de algo que hagamos. This is probably going to be the beginning of something that we'll do over time. First, I want to welcome Noel to our Bible study. La bienvenida a Noel. Noel se ha unido a nuestra iglesia. Amén. Y esperamos que Dios lo bendiga entre nosotros y que Él sea bendición a nosotros y nosotros bendición a Él. Y obviamente Jeremías, que estamos, Welcome. amén, en esa lucha. Yay. Thank you. Hallelujah. Cuando nosotros tomamos la Biblia en nuestras manos, si usted es como el creyente promedio, ¿verdad? Pues por décadas pues cargamos la Biblia y no sé si hay cristianos que consideran que mientras más grande mejor, ¿verdad? O la versión. Mi preocupación, my concern concerning the Bible with the church has always been that everybody can at least manage it, que podamos tener todos un manejo de la Biblia. Siempre hay uno en otro hermano que sobresale porque en su casa hace mayor esfuerzo y la estudia. There are always people in the church that stand out because at home they make the effort and they study it. They read it, right? And some people just live off of what's said off the pulpit. So we have those extremes. Tenemos esos extremos. Hay quienes viven de lo que simplemente se dice desde el púlpito, pero hay quienes van a su casa y abren el libro y lo estudian y lo leen y meditan en él. Y entre esos dos extremos, pues necesitamos que todos a cierto nivel pues puedan manejar qué es lo que la Biblia dice, qué es la Biblia para nosotros. Hay quienes llegan al peligro de atribuirle divinidad al libro. Okay? Some people attribute divinity to the book itself. All right? And they don't even write in their Bible, ni escriben en la Biblia. O sea, consideran eso un pecado. Mira, ¿cómo tú vas a escribir la Biblia? La santa palabra. Si uno añade, el que le añade a la palabra es culpable de, ¿sabes? A ese nivel, y entonces hoy día tenemos un incremento, un crecimiento de seminarios bíblicos, ofrecen maestrías, ofrecen esto y ofrecen aquello. Pero eso no ha llegado al grano de poder llenar la necesidad que hay de que los hermanos promedio de la congregación podamos todos tener ese manejo. Así que años atrás, cuando tuvimos un instituto, quisimos comenzar, que nos dio clase el hermano Luis, mi primo, y yo di clase. Mi preocupación no era tanto que la gente quisiera bachillerato, mi preocupación era el manejo bíblico. El manejo bíblico. Que cuando un pecador te pregunta, mira, ¿qué dice eso? Bueno, mira, eso dice esto, ¿verdad?
Pero también hay gente que vive al nivel de que la Biblia para ellos es como un amuleto de dichos buenos. Jehová es mi pastor y nada le faltará. Pero cuando uno vive a ese nivel, oye a alguien decir, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, y lo creen. Bendito Dios. Y lo creen. You know? Help yourself and I'll help you, and they'll believe it. Okay, because we use the Bible as a sayings, a book of sayings. Okay, but the Bible is the Word of God. La Biblia es la palabra de Dios. Y la razón por qué yo me siento cómodo usando una tableta para la Biblia y usando el teléfono es porque este libro es la palabra de Dios. Nada más. ¿Sabe? El papel que hay en este libro se usó para grabarle el texto de la palabra y se le podía haber grabado cualquier otra cosa, porque el papel salió de un árbol, así como sale todo papel, ¿verdad? El forro, se podía haber usado este papel para escribir una obra de Shakespeare. O sea, el papel no tiene nada que ver con el hecho de que ahora es divino, ahora tiene poderes divinos, porque es la Biblia. La Biblia contiene la palabra de Dios. Yo tengo esta tableta y tengo una aplicación que si la abro, la palabra de Dios. Muchos de ustedes tienen en su teléfono una aplicación que si la abre, ahí está la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo hasta ahora? Yes. Ok, no quiero aburrirle mucho con esa explicación. Lo que quiero hacer es que nosotros podamos crear definir los extremos contenidos en la palabra, para así desde esos extremos comenzar a tratar hacia adentro. Hacia adentro. Ya se me perdió un marcador. Otro. Chorizo, ¿no? En el principio de la palabra de Dios tenemos que el libro de Génesis. Génesis, ¿verdad? Al final tenemos Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, usted va a ser conmigo un explorador. Yo no quiero que nadie ahora me muestre su grado de teología, y lo que nosotros vamos es experimentar juntos lo que contiene. Y vamos a explorar juntos lo que dice al principio y después lo que está al final. Ahora, para aquellos que les gusta y son impacientes y les gusta ver cómo terminan las cosas, es bueno que leamos Apocalipsis, ¿verdad? It's good. You're understanding a lot of Spanish. I don't know if it's a miracle, but somehow Yo digo a veces sonríes, ¿no? If you're having trouble at any point, just No, I'm getting it somehow. Revelation is the end of the book. Okay? So Revelation has two situations. Many people avoid it because of all the scary things that they read in it. Muchos evitan Apocalipsis por las cosas. Pero entienda, Apocalipsis fue escrito dentro del primer siglo. Revelation was written in the 1st century to an audience of the 1st century. Fue escrita a una audiencia del primer siglo. ¿Ok? Es más, 7 iglesias, ¿verdad? Yes. 7 iglesias en Asia Menor. Y cuando Juan escribe esta carta, vamos a poner aquí su autor, estos datos los vamos a ir anotando para completar los bookends, los finales. Juan, cuando escribe, le escribe a 7 iglesias en Asia Menor. Y esa carta que él escribe en el libro de Apocalipsis, luego se envía a las 7 iglesias. ¿Ok?
está la carta, lo que Dios dice, escribe a la iglesia en Éfeso, escribe a la iglesia en Tiatira, escribe a la iglesia en Esmirna, escríbele. Entonces está ese párrafo que le escribe a esa congregación específica, pero que luego incluye todo el resto de la revelación. ¿Ok? Esto es para Éfeso más esto. Esto es para Tiatira más esto. ¿Ok? Entonces, no había la manera de hacer estas copias. Era una carta singular que se llevaba a la iglesia de Éfeso, después a la de Tiatira, y en el culto la leían. Y en el culto la leían. Así es que la gente recibía las cartas. Y estos escritos se preservaron. Y luego vinieron a ser parte de la Biblia. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos en Génesis? ¿Quién se recuerda del autor de Génesis? ¿Ah? Hermana Cia. No sé si está mascando maní o... Moisés, ¿verdad? Moisés. Esto es escrito por Moisés. Y miren lo fantástico de este libro, ¿verdad? Porque uno para escribir, le gusta su escritorio, le gusta su lamparita, su computadora ahora, ¿verdad? Moisés escribe este libro de viaje a Canaán. De viaje a Canaán. A los 80 años. Ustedes ven cómo estos datos comienzan a los 80 años de camino a Canaán. Es que Moisés está escribiendo junto con ¿qué? Génesis, Éxodo, Levítico. ¿ok? Y esto luego se viene a llamar el Pentateuco. Penta, que es 5 Teuco. ¿Ok? Ya estamos definiendo el primer bookend para luego hablar del último. Entonces, a los 80 años de camino a Canaán, Moisés escribe este libro. Ahora vamos a entrar, ¿qué es lo que al principio de estos libros ellos dicen? Yo quiero que alguien nos busque en su Biblia. Génesis capítulo 1, versos 1 al 3. Genesis 1, 1 through 3. Bien importante porque vamos a comenzar a deconstruir esto para ponerlo en pedacitos que podemos, hermano Barreiro. Génesis 1, 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. 3 versículos, pero miren todo lo que esos versículos nos dicen. ¿Ok? ¿Qué nos dicen? Primero dicen que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Verdad? O sea, lo que de plano la palabra nos empieza, el principio de todas las cosas, ya lo dice ahí. Ya lo dice ahí. ¿Verdad? Y a la misma vez, en esos 3 versículos, escuchamos o leemos la primera expresión de un personaje de la Biblia. ¿Quién es quién? Dios. Y dice que sea la luz. O sea, Moisés comienza introduciendo Dios, ¿ok? Usted se está acercando a este libro como una obra que nunca ha leído.
¿Ok? Y está presentando a Dios como alguien que ya estamos familiarizados. Dios. Esto es algo universal. O sea, esto no es algo para el cristiano, el pentecostal y para el ateo, no. No, esto es una verdad aplicable a todo el mundo. Dios creó. Punto. Los cielos y la tierra. Y lo primero que Dios dice es, sea la luz. ¿Y qué dice Moisés rápidamente después? Fue la luz. And there was light. Fue la luz. Dios dijo y sucedió. Boom. ¿Ok? Ahí nos va comenzando a revelar soberanía. Soberanía. Que Dios tiene poder. ¿Ok? Y existe. Amén. Entonces, de ahí brincamos a 26 al 31. 26 al 31. Todavía estamos en el primer capítulo. ¿Quién lee 26 al 31? Leo. Manuelita. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda la bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Amén. En el sexto día, ¿ok? Y no vamos a hablar de los primeros 5, porque el movimiento grande que yo quiero enfatizar aquí fue que Dios volvió a hablar. ¿Ok? Dios volvió a hablar. Y dijo, y ahora algo interesante sucede, que dice, hagamos. Hagamos al hombre. Ok, ahora noten esa expresión, porque él no está museando, pensando, él no es un algo, no dice hagamos algo, él especifica. O sea, ya en la mente de Dios hay algo formado, no es algo que Dios está desarrollando. Hay quienes hablan de algo que se llama la teología progresiva, donde dice que mientras Dios va tratando con el hombre y cometiendo errores, Ay, santo. va aprendiendo a hacer las cosas mejor. ¿Okay? Eso lo dice la teología progresiva, que Dios va madurando Santo Padre. en su ser Dios. Aleluya. Okay? That's a whole branch of theology that's great. But God is not asking, what can we do now? ¿Qué podemos hacer ahora? Dios dice, no, hagamos al hombre. Y hagámoslo de acuerdo a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Esa es la expresión de Dios, ¿verdad?
Y es algo que nosotros muchas veces nos olvidamos, de que somos hechos a imagen y de acuerdo a la semejanza de Dios. Amén. Y Dios creó el hombre para hacer ¿qué? ¿Qué decía Maritza? Eso juzgar, señorear, gobernar. Dios hizo al hombre para señorearse de la tierra, ¿verdad? Sí. Para gobernar. Para gobernar, para ser fructífero. Fructífero. Por eso es que lo hizo de oro, ¿verdad? Y de plata. What? No. No, he said, I am the owner. Huh? But that's why he made him out of gold and silver, right? No. Dirt. What do you mean? Dirt. ¿De qué lo hizo? Dirt and shiny. Lo hizo del polvo, de barro, Del polvo de la tierra. ¿verdad? Otra vez, su soberanía, sea la luz, fue la luz, y su soberanía, polvo, ¿ok? Algo que hasta hoy nosotros decimos, wow, polvo. Like, nadie le pone mucho valor al polvo, pero de eso nosotros somos creados. Dust to dust. Y la otra expresión que quiero que miremos de Génesis está en el capítulo 3, versículo 8. Chapter 3, verse 8. Genesis. A ver si es 3, 8. Recogiendo el jardín. Sí, Génesis 3, 8. ¿Quién lo tiene? Amén. Yo lo tengo, pero otros tienen que leer. I have it, but I don't even read it, he said. Go ahead, Laura. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recogiendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. ¿No? Entonces, No. Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. 13 you said. no. Eso hay que desenliarlo. Esto hay que desenliarlo. Porque aquí That was a lot of There's a that was a lot lot of of lie. messages. Yeah, there's a lot of messages. esta escritura, these verses, make us think, oh, that's why this happens. Okay? And it all started in the beginning. Okay? And it all started in the beginning. ¿Qué sucede en estos versículos? ¿Y qué podemos inferir? No hemos leído cronológicamente, pero paramos aquí porque esto nos hace pensar en lo que pasó anteriormente. ¿Qué nos infiere, qué nos implica el versículo 8? What does verse 8 imply to us? They heard the sound of the Lord walking in the garden. Oyeron la voz de Dios And they got scared. en el jardín It sure did. y se escondieron. Que entró con el pecado entró el miedo. Porque antes ellos caminaban juntitos. Tú no sabes que hay un pecado. Bueno, pues si surgió el miedo, Ajá. Surgió miedo. ¿Por qué? Because estaban they believed desnudos. the boss, Yeah. Papa. ¿Ah? Lo que implica el versículo 8 es que ellos habían recibido una ordenanza. sí, desobediencia. Había habido una Desobediencia. conversación anterior. Ya, desobediencia. ¿Ok?
había habido una conversación anterior. Ustedes y yo, ya por haberlo leído, sabemos que Dios les había dicho a ellos, no coman del fruto de este árbol. ¿Okay? Y ahora entrando en el versículo 8, cuando antes ellos oían los pasos del Señor y corrían a donde Él, Exactamente. ¿verdad? Pero en esta ocasión oyeron los pasos, todo estaba sucediendo igual, pero ellos en esta ocasión se escondieron. Alright? Y cuando Dios llama al hombre, ¿dónde estás tú? Eso no era algo normal. Eso no era algo, Dios no tenía que llamarlo. Dios llegaba y él venía donde él. Pero ahora Dios lo llamó. Y aparte sabía dónde estaba. Dios sabe dónde está. Yeah. He's testing your skills. He wasn't really. Yeah, Wonder how he was saying. He wasn't what he was saying. ¿Dónde estás tú? Oí tu voz y tuve miedo. Esa pregunta era como, ¿por qué te estás escondiendo? Tuve miedo. No. Es que esto se desarrolla de una manera tan sutil, ¿ok? Porque entendamos, si tuvo que ser algo que él hizo, que cuando la próxima vez que oyó la voz de Dios se escondió y tuvo miedo, quiere decir que Dios había formado la vida para el hombre de manera que nunca tuviera que tener miedo. Why do you fear? ¿Por qué tienes miedo? Esa no es la manera en que yo estructuré todo. Yo te creé ¿para qué? Para enseñorear. ¿Ok? Para enseñorear sobre la creación. Entonces ahora yo llego al huerto para hablar contigo como de manera que siempre hablamos y en vez de encontrarte conmigo estás escondido. ¿Por qué? Porque oíste mi voz y en lugar de sentir gozo, la voz de Dios nunca es para que nosotros sintamos miedo. La voz de Dios es para que nosotros sintamos gozo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos han vendido? Nos han vendido que Dios es terrible, El Dios de garrote. que Dios es, Yeah. ¿verdad? El del garrote. Hemos experimentado eso. Está con Hemos experimentado eso, ¿verdad? La voz de Dios He's watching you. nos debe de impartir gozo. Nunca debe haber un nerviosismo, nunca debe haber un miedo, sino que hay gozo en oír la voz del Señor. Entonces ahora, tuve miedo, entonces ahora empezamos a descubrir por qué es que el hombre tiene. Dios pasa al hombre por todo ese proceso. ¿Dónde estás? ¿Y cómo tú supiste que estabas desnudo? ¿Verdad? Y lo que está sucediendo entre todo esto es que Dios, sabiendo que el hombre le ha fallado, ahora le está dando al hombre la oportunidad de hacer ¿qué? De arrepentirse. Porque miren cómo va todo. Dios tiene esta conversación con él, el hombre tiene que confesarse, ¿verdad? Ellos habían creado sus propias vestimentas. Dios sacrifica un animal para vestirlos, ¿verdad? Pronuncia sentencia sobre la serpiente, sobre el hombre, sobre la mujer, los expulsa del reino y en todo este tiempo, ¿qué hace Adán? Culpándola. Hiding and blaming. En lugar de recibir ese castigo, ¿qué pudiera haber hecho? Pedir perdón. Pedir perdón. Y yo pienso, pastor, ¿verdad? Como ya uno conoce la historia, yo pienso que cuando Dios le dice, ¿dónde está? Más que preguntarle la localidad, porque él sabía dónde estaba, era la posición de él. ¿Dónde tú estás? ¿Sabe? Ya perdió la posición de hijo. Se perdió la gloria donde estaba. La inocencia. Sí. Yeah, and can I say it in English? Sure. And God already told him the second time that I already know.
how did he tell him already knew? When he asked him the question, he didn't let him answer. He told him, are you doing this? In other words, I'm already letting you know that I know. So as I'm letting you know Yo that I sé que know, lo sé. I'm gonna tell you the way you'll have an understanding, me and you to say, hey, are you actually doing this? Do you eat from the fruit that I forbidden you from? Basically, is what he told him. Didn't even let him answer the question. So to the point, say, okay, now talk to me because I know everything. So let's not make Confiésate, confiésate. Exactly. It's time to confess. That was the second question. Interesante. Sí. Estas son las primeras expresiones que Dios hace en la Escritura y que el ser humano le hace hacia Dios. Amen. Así es que el ser humano comienza su relación con Dios. Right from the beginning. Y así es que Dios comienza su relación ofreciendo la oportunidad. No, pastor, y yo pienso que lo que dijo Noel, que es lo mismo que pasa today con everybody. O sea, que God knows where we are and He just wants to help us and we just have to go to Him and say, Father God, I have this issue and I know that you're the only person that can help me. Y cuando vas así, entonces Él tiene misericordia de uno. And the Have reason mercy why with- he does it today, the difference of today, sorry, the difference, just to, go be with it. The difference of, I love Bible study. The difference of today is that he's not telling you, are you doing this? No, he's actually putting it in your mind. So you're gonna do something and say, that's not right to do. I know God don't like that. So why are you doing it? If God is already telling you in your mind, it's the same thing. It's just a different format in today's world. ¿Alguien más quiere comentar? Because he's not accusing us. Correct the mundo. He's correcting us. Correct, because you got freedom of will. It, Ooh. And we also see, already know. we also see shame. Huh? We also see shame, Yes, ma'am. and that's not, Vergüenza. God, Yes, ma'am. nothing can ever separate us from the love of God. And just, I find it that the Lord, the second you're transparent with the Lord and say, I have this issue, Él está presto ahí para ayudarte Yeah. y socorrerte. You know what I mean? Entonces la tentación es, ¿verdad? Que no viene de Dios, es esconderse por la vergüenza. The temptation is to hide from God because you feel shame, right? But shame, God is not pointing at us to shame us. Él no nos señala para avergonzarnos. He wants, it's just Him extending His love and His grace and His mercy, porque no quiere socorrer. You know what I mean? And back then they hid from the truth of the Bible, God, right? But today, guess who we hide from? From the pastors. Don't let the pastor see me do this. Don't let the pastor see me do that. Don't let. What about God? Are we forgetting that He's also watching you? Do we He's have to go everywhere. back in the Hebrew days to let you know, because you don't want Him to do that you're sinning? But then He puts the angel of the church. That's why He classifies them as angel. I put the angel of the church. That means that you should go to Him if you're confused or if you're or whatever and say, God, Pastor, what's today's method? 'Cause I'm lost, like this gentleman did. What do I do? Can you guide me there? Sure, we can do that. We. He didn't say I. He said we. And that's how God wants it. And yes, you're 100% correct. Amen. O sea, ellos se engañaron al cubrir su... O sea, yo creo que ni por la mente pasó, ni por la mente de ellos pasó cuál iba a ser su reacción cuando Dios llegara. We got this, we covered it. I got you covered, Con la hojita, con la hojita. Ajá. Yeah, literally. O sea, él empezó a mirar a Eva, ¡ay, Eva! My eyes. Y la tapó. Y la tapó. Yeah. Okay. Antes de eso, minutos antes de eso, ellos caminaban libremente, inocencia, la Sin pureza, culpa, sin vergüenza. okay, todas esas cosas. Y tenían los mismos ojos, ¿verdad? Tenían la misma cabeza. Y lo que cambió fue la desobediencia. Wow. La desobediencia, ese acto, fue lo que causó todo lo demás. That's right. ¿Ok? Mano Barrero. Cuando ellos desobedecen al Señor,
ellos ya les entraba vergüenza porque ellos perdieron la cobertura de la gloria de Dios que los mantenía a ellos con esa inocencia. They were like, Y en ese instante That's se, right. se dieron cuenta, porque ellos tienen una cobertura como la que tienen los animales. Los animales no tienen ropa y ellos tienen sexo masculino y femenino, así estaban ellos también. Lo que pasa es que a ellos pecar por la desobediencia, se dieron cuenta entonces que ellos estaban desnudos, que no cumplían con los requisitos que Dios les pidió. Esa parte ahí es bien profunda, donde uno se tiene, hay muchas formas para uno introducirse hasta ese punto, pero para mí ellos perdieron la cobertura de la gloria de Dios. Sí, Y sí. se dan cuenta que ellos perdieron la inocencia tan pronto desobedecieron el pecado. Sí, sí. Y ahora nosotros vivimos en un mundo que se ha alejado tanto que la desnudez ya no es vergüenza. No. O sea, ahora a ver quién puede mostrar más desnudez. O sea, The lost the sense, they're not sensitive to it anymore. Es como, sí, Yeah. como que no pasa nada. sí, exacto. Parece que el enemigo ha distorsionado la mente de las personas y ellos se creen que mostrar mucho es muchas cosas buenas y eso lo que ha traído que el pecado se ha desarrollado en la tierra de una manera tan grave que da miedo, da vergüenza y todas esas cosas. Es bien duro. Entonces, tenemos descrito lo que en ese primer bookend, ¿cómo se llamaría eso? El primer que El bucanation. Con nación. Cuando tú tienes libros, cuando tú tienes libros que los quieres sostener con una figura. I know what you mean, Pastor, but it's like, Ok, so el primer bookend. Yo le busco la traducción. She said, What what is you Google mean? bookend in Spanish? She I'm going said, to what do you that. mean? Así que, ahora, mirando todo esto, ¿qué tipo de ambiente está creando esta historia para ustedes? Una tragedia a nivel de Shakespeare. ¿Ok? Porque usted ve un Dios soberano que se aparece a la escena, ¿ok? Y Él hace toda esta creación, forma la luz, forma el hombre, le da. Y ya vemos que en el capítulo 3 de este libro ya hay una tragedia. Hay una tragedia. Entonces el lector está ahora con la tarea, ¿qué va a pasar aquí? Y pero pastor, yo pienso que también está el factor de que Génesis 1 a Génesis 3, saber cuántos años pasaron en ese periodo. Sí, sí. También. Sí, porque uno lo ve como uno ve una página, Tiempo de Dios. pero hay un periodo de tiempo. Bueno, después de la tragedia, saben que tuvieron a Caín y Abel y otra tragedia. Y saben que llegó Noé y otra. O sea que uno va mirando estos sucesos y dice, esto es trágico. ¿Cómo se dice? ¿Tragedia? Tragedy. This is a tragedy. Okay, this is a Shakespearean at the levels of Shakespeare. Right. Okay? This is a tragedy. Yeah. But then, what I want us to look at, lo que quiero que miremos hoy para formar el otro y salir con sonrientes, es el último capítulo de Apocalipsis. Ya en el primer capítulo de Génesis habló Dios, en el tercer capítulo habló el hombre, y la primera palabra que sale de la boca del hombre es tuve miedo. So he was the opposite. Failure. Okay? We see a God who creates, and then we see a creation that fails. But in Revelation See the opposite. 22, let's go there. Perdón. Redeem. Saving. Restoration.
El 18 al 20 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Así que, obviamente, este libro es una continuación de lo que, del principio del libro, ¿verdad? Las plagas. ¿Y a dónde nos lleva esa palabra? Las plagas. ¿A dónde? Egipto. ¿A? Egipto. A Egipto. ¿Verdad? A Egipto. Las plagas que están en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, ¿ok? Vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Ahora, ¿quiénes son los que están hablando en esta última expresión? Y si alguno quitare las palabras de la profecía de este ¿Quiénes son los que están hablando? Dios quitaré. ¿Ok? ¿Quién fue el primero que se expresó en Génesis? Dios. ¿Y quién es el que se está expresando en estos versículos? ¿Verdad? God. ¿Quién dice amén? Sí, ven, Señor Jesús. No es la iglesia. La iglesia. Jesús fue quien le dio la revelación a Juan. ¿Ok? Jesús fue quien le dio. Así que en Génesis vemos la historia comenzando a desarrollar entre Dios y el hombre. ¿Ok? Entonces en todos los 66 libros In between. se desarrolla que al parecer va a ser una tragedia. Al parecer va a ser una tragedia. Pero al final del Glory to libro God in the highest. vemos al Señor decir, el que da testimonio de estas cosas, ciertamente vengo en breve. I'll be right back. Yes. ¿Y qué dice la iglesia? Amén. Amén. Sí, ven, Señor. Así que we went from tragedy to glory Glory, yeah. at the end of the book. From tragedy to glory. O sea, mientras tú vas leyendo este libro, tú vas a ver muerte, va a haber guerra, Es así. va a haber adulterio, va a haber violación, va a haber robo, va a haber... ¿Qué no va a haber? ¿Ok? Pero al final, Glory. gloria. De todo lo que sucede, Dios redime una iglesia. Le dice a esa iglesia, yo vengo por usted. Amén. Yo vengo por usted. That's that final bookend. Y lo glorioso de esto, hermanos, y yo mencioné ya un par de veces a Shakespeare, porque Shakespeare para mí es un nombre que han mencionado mucho para referirse a literatura de alta categoría. ¿Ok? Yo he leído tal vez una o dos obras de Shakespeare, entre todas las obras que él escribió. Y todas las obras de Shakespeare son tragedias. Tragedias que terminan en muerte. ¿Y usted sabe por qué? Porque en la tragedia el personaje principal no tiene a quién recluir, no tienen en quién poner su esperanza. Él es el protagonista, él es el que tiene que resolver y no puede.
El autor no le ha dado la habilidad de poder resolver. En la Biblia, ¿quién es el autor? Like, Y el consumador ¿Quién también. es el autor? ¿Ah? Dios. El autor del libro es Dios. Y el primero que se menciona es Dios. Dios, He's in it. Él se inserta the author, en la historia. He's inserted himself. is He's this in it. into the story. Así que desde el principio, esta creación cuenta con el recurso de Dios, ¿verdad? Con el recurso del Creador. Conocemos al autor. Entonces, el hombre, cuando es insertado, peca, pero el autor le dice, yo te voy a redimir, no te I preocupes, got you. no te preocupes, yo te voy a redimir. Pondré enemistad entre ti y entre La mujer. su simiente. La simiente de la mujer. ¿Ok? Tú le dirás la cabeza, más él te dirá el calcañar. Él te dirá la cabeza, más tú le dirás en el calcañar. ¿Ok? Promesa de redención. Luego más adelante, Abraham, te voy a bendecir, te voy a dar gran nombre, haré de ti una grande nación y serás de bendición. I'm going to bless you so much, you're going to be blessed. That's God. That's God redeeming as the story develops. Because the way this is beginning, I don't even want to continue to read. It's not looking too good. This movie is not attracting me. Right. Okay? You would change the channel by now. Yeah. But as I continue, Amen. I see a story that ends in glory for Glory. all that believe in the Lord. And we become part of the story. Right. Good. Gracias, Dios. I'm glad you ended that way. Yes, we become part of the story. How are we part of the story today from what you're explaining? The beginning and the end. That line that you got in the middle is your trials and tribulations we're going to be going through today. See, God already told you what you're going to go through from the beginning. Because in the beginning, he let you know someone sinned. So if someone sinned in the beginning, then that means that a sinner don't want to be by themselves. What makes you think that Eve, when she ate the fruit, did not say, oh, I just sinned. Wait, let me go get Adam. I don't want to be by myself to face God. How do I face God? Oh, wait, where's Adam? That's what happens today where we start doing things or we get into drugs or we get into things by peer pressure of people and friends that don't want to be alone, going in the hole or going down or running away from God or making things happen, and you're not actually fighting it. You're actually going with it, with the program. Like, a lot of things that are going on today are with the program and not with the Bible, like he's saying, that some people just listen to the pastor. Why don't you read the word and see if you're in the right place or not? Because that's what brought me here, being in the right place, seeing a man who preaches the word of God, how it is. So right there, he's telling you, the pastor's telling you that yes, she did sin, but she invited him to sin. She already knew she sinned. So by giving him that, that's when he said, oh, did you do that because you didn't do it? She knew the rule. She knew the rule. So by her knowing the rule, then that means she knew. So now God is telling you, you're going to go through all of this every day, different trials and tribulations, but it's going to be worth it. You need to learn, you need to study, and you need to humble yourself, and you need to love God. That's the only way you're going to make it. You have to do those 4 things. You don't humble yourself, you don't believe in God, and you don't listen to your pastor, how far do you think we're going to get? By ourselves, we're not going anywhere. We need a mentor. We need someone to guide us to where we have to go. And that's what God tried to do with Adam and Eve. Guide each other. I will guide you. Now, he has to guide her, and her guide him, and now you got freedom of will, so now you decide what you're going to do, whether you come to heaven or not, because you just open that. You understand what I'm saying? So we have to be careful in today's world, because God already told us, trust no man. Because we are going to think that it looks good, but it's not good. For example, the marijuana. Oh yeah, no, all you need is a card. You won't get fired. Oh, I got pastors coming to me and say, well, they have a card, it's okay. No, it's not okay. It's the way the enemy giving you a license, just like getting a 666, to go buy what you need. It's the same way, but he's doing it in a different format.
You know, he's just saying, here, you can do it, it's legal. Because the Bible says, this is what the pastor told me, the Bible says, listen to man's law. Respect man's law. Right, but are you reading the word? The man's law has a lot of things in there you ain't supposed to be following, but you do it. But we, by him not being in the Bible, not studying, because you could tell, doesn't really know the word. But you teach us like, okay, yeah, there are problems. We're gonna go through trial and tribulation, but you end it worth it. You end it with happiness. You end up with joy. You end up with no suffering, no pain, no nothing. Why not? Why not? Why not? Me quit smoking. I did all that. I quit drinking. I quit fighting. I quit being angry. And all that made me a positive man that I am today. Who people can actually talk to me and I can relate to what they're talking about. I can see through them. I can understand them. And they can understand me. You feel what I'm saying? So God teaches us that. And that's what the book is for. It's your guidance to how to become a Christian, how to follow God, how to do what the pastors say. Everything falls into that. No matter how you look alike, whether it's work, whether it's anything, falls into that. Amen. That's it. Lo importante es observar eso, el movimiento, que la palabra, esto siempre es un asunto de Dios con el hombre. Yes. Right. It's always an issue, a work of God and man, God with man, okay? In the Word, you know, the enemy is there. El diablo se introdujo, se manifestó y él es el villano de la historia, okay? Pero a través del desarrollo de la historia comenzamos a aprender que nuestra lucha no es con él, okay? Porque Jesús lo venció. Right. Right. Jesús lo venció en la cruz del Calvario y tampoco nuestra lucha es contra sangre y carne. Amen. Right? So, Amen. estas son maneras en que entrando dentro de estos dos extremos es que entonces ahora comenzamos a navegar y entendemos que nosotros venimos a ser parte de la historia. ¿Ok? Porque esta parte no se ha manifestado. Ese capítulo que leímos todavía no se ha cumplido. ¿Verdad? Eso se va a cumplir. Nosotros estamos somewhere, no sabemos. Porque cuando es la venida del Señor nadie lo sabe. Pero lo que yo sé es que al venir al Señor, ahora yo estoy en la historia. Yo soy parte de esa iglesia. Y de ese grupo que dice, amén, ven Señor Jesús. Sí, Señor. ¿Okay? Adán dijo, ay, que no venga. O sea, Adán sintió vergüenza y él temía que viniera el Señor. El Señor vino y él se escondió, pero ahora cuando el Señor venga no nos vamos a esconder. No. Ahora decimos, amén, ven Señor Jesús. ¿Por qué? Porque hemos lavado nuestras vestiduras, porque hemos sido santificados, porque nos hemos insertado en la historia y somos parte de la victoria que al final la palabra de Dios, el Evangelio, tiene sobre la tierra. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Alguien que no ha comentado todavía? I know. Eloy, ¿qué no te viene a la mente? No. Laida. Amén. Díganme. Muy bien. Así que el miércoles que viene es la semana de Thanksgiving. Thanksgiving, como dicen los puertorriqueños. Y nuestra familia va a viajar a New Jersey. New Jersey. Hey, I still don't know. That's cool. Así que lo que vamos a hacer es, como es el día antes de Thanksgiving. Entonces, exactamente contra qué luchamos. ¿Ah? Entonces, preguntan en TikTok. Ok. Entonces, exactamente contra qué luchamos. Bueno, nosotros luchamos contra principados, contra potestades en los lugares celestes. O sea, con el diablo y los secuaces. Pero- Contra él y contra mí. Pero Están el que vencidos. lucha por mí es el Señor. Desde Shirley, desde el decreto que se clavó en la cruz, donde se fueron todos expuestos y fueron todos vencidos, desde ese lugar. Sí. Porque ese es el enemigo que o sea, aquí en lo humano
pues fácilmente nos volvemos a, no, la mujer que me diste, no, el vecino que me diste, no, el jefe del trabajo. Sí. O sea, fácilmente, Sí, Blame ese him. marido porque es esa defensa que insoportable. se monta siempre, La enseguida. carne, ya. Esa defensa que se monta. In the Pero, flesh. el que lucha por nosotros ahora es el Señor. Amén. Amén. Principal. Bueno, Lo ya que no. nosotros nos encargamos es de poner nuestras cargas en sus manos. Amén. Él lucha por nosotros. Gracias. Ok. Tú sabes que yo creo que Adán trató de culpar a Dios. O cuando le dice, aunque me libre. Si no me hubiera dado otra, Si hubiera dado otra, no hubiera pasado. La mujer que tú me diste. Yeah. That girl. Yeah, es que en Puerto Rico dice que en Puerto Rico tiene un dicho que dice la culpa es huérfana, porque nadie la quiere. Porque nadie la quiere. Yeah. En Puerto Rico dicen eso. Huérfana. Dios los bendiga hasta aquí la clase. Bye. Amén. Como decía, next Wednesday is The day before the day Thanksgiving. before Thanksgiving. Estamos libres. Just wait. Así que